Lo que está ocurriendo ahora mismo no es solo una guerra, es una decisión que podría colapsar la economía mundial y cambiar el equilibrio del poder para siempre. Y lo más alarmante, nadie parece tener el control. Si quieres entender lo que realmente está pasando, sin filtros, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y deja tu opinión en los comentarios, porque esto apenas comienza. El escenario al que nos enfrentamos es, sin rodeos, uno que Irán llevaba tiempo preparando. Y, hay que decirlo con claridad, es un conflicto en el que Teherán se encuentra en una posición notablemente favorable. Si analizamos cuidadosamente cada escalón de la escalada militar disponible para Estados Unidos, observamos un patrón preocupante. Irán tiene la capacidad de responder en cada nivel. No se trata únicamente de su capacidad para infligir daños significativos a los países de la región o a las fuerzas militares estadounidenses desplegadas allí. El verdadero riesgo, y quizás el más grave, reside en el impacto sobre la economía global. A medida que la escalada avanza, Irán dispone de herramientas suficientes para desestabilizar, incluso colapsar, el sistema económico internacional. Y eso, en términos prácticos, sería catastrófico. Nos encontramos, por tanto, en una situación delicada. Tras no lograr una victoria rápida y decisiva, Estados Unidos se enfrenta ahora a la posibilidad real de una derrota estratégica de gran magnitud. Ante este panorama surge una pregunta inevitable. ¿Qué debería hacer el presidente Donald Trump? Aunque pueda parecer improbable, si uno tuviera que asesorarle, el dilema es evidente. Todo indica que desea salir del conflicto, pero carece de una vía clara para hacerlo sin proyectar debilidad o una retirada humillante. Tras consultar con analistas experimentados, auténticos expertos en gestionar crisis políticas, la conclusión es inquietante. No existe una solución sencilla. La recomendación más habitual es que el presidente declare victoria y se retire. Sin embargo, esa maniobra, aunque posible, sería percibida globalmente como una derrota humillante para Estados Unidos. Y hay un problema aún mayor. El hecho de que Washington decida retirarse no implica necesariamente el fin del conflicto. Israel e Irán podrían continuar enfrentándose, prolongando la inestabilidad. Irán, como se ha señalado, dispone de múltiples cartas estratégicas y capacidad real de causar daños prolongados. En consecuencia, incluso una retirada no garantiza una resolución, y en cualquier caso la imagen internacional de Estados Unidos quedaría seriamente deteriorada. Desde esta perspectiva, el presidente parece haber quedado atrapado en una situación sin una estrategia de salida viable. A esto se suma un factor político interno que resulta difícil de ignorar. La decisión de embarcarse en este conflicto llega en un momento particularmente delicado, con elecciones legislativas en el horizonte. Existía ya el riesgo de perder la Cámara de Representantes e incluso el Senado. De confirmarse ese escenario, la capacidad de gobernar del presidente quedaría severamente limitada. Un presidente sin control del Congreso dispone de herramientas muy reducidas. Algunas órdenes ejecutivas, sí, pero poco más. Su margen de maniobra política se estrecha considerablemente. Mientras tanto, emerge una ironía geopolítica difícil de pasar por alto. Rusia se perfila como uno de los principales beneficiarios de esta situación. Con sanciones debilitadas y precios energéticos al alza, Moscú está obteniendo importantes beneficios económicos que podrían prolongarse si el conflicto se alarga. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿Cómo puede considerarse una victoria para Estados Unidos una guerra contra Irán que termina fortaleciendo a Rusia, elevando los precios energéticos a su favor, debilitando las sanciones occidentales y abriendo la puerta a una mayor cooperación con China? La respuesta, francamente, es que no puede. Para comprender cómo se ha llegado a este punto, es crucial analizar las premisas iniciales. El presidente Trump partía de la creencia de que el régimen iraní era débil, vulnerable y susceptible de colapsar rápidamente bajo presión. De hecho,
antes incluso del inicio del conflicto, el despliegue militar estadounidense en la región, una demostración de fuerza considerable, iba acompañado de la expectativa de que Irán cedería sin necesidad de combate. Según fuentes cercanas, el propio presidente se mostró sorprendido cuando eso no ocurrió. En otras palabras, se esperaba que la mera amenaza bastara para forzar la rendición. Posteriormente, al iniciarse las hostilidades, la estrategia parecía basarse en el uso limitado de fuerza militar durante los primeros días, con la expectativa de provocar un colapso rápido del régimen. La experiencia previa en Venezuela, donde una intervención rápida produjo resultados inmediatos, probablemente reforzó esa confianza. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser muy distinta. Ese escenario de golpe rápido y decisivo no se materializó. Y una vez que esa expectativa falla, la situación se transforma en un problema estratégico de enorme complejidad. Además, advertencias clave, como la posibilidad de que Irán bloquease el estrecho o ampliase el conflicto, atacando activos estadounidenses y aliados en la región, no fueron plenamente consideradas. Hoy esas amenazas no solo son plausibles, sino que forman parte del escenario actual. Y es precisamente ahí donde radica el problema central. El presidente se enfrenta ahora a una crisis que no anticipó y para la cual no parece existir una salida clara. La cuestión que ahora se plantea es directa. ¿Por qué debería alguien creer las afirmaciones recientes? Las autoridades iraníes han negado en repetidas ocasiones cualquier contacto, tanto directo como indirecto, y lo han hecho incluso después de las declaraciones del presidente. Se ha insistido con claridad en que no ha habido negociaciones de ningún tipo. Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de que existan contactos discretos en segundo plano. Sin embargo, lo que resulta prácticamente imposible es que se haya alcanzado algún tipo de acuerdo sustancial sobre cuestiones de fondo. Eso sencillamente no encaja con los hechos observables. Y si finalmente se confirma que estas afirmaciones carecen de fundamento, nos veríamos obligados a considerar una hipótesis profundamente inquietante, que el presidente podría estar perdiendo el contacto con la realidad. Es una afirmación grave, sin duda, pero también lo es el contexto. Existe una mínima posibilidad de que algo de lo declarado sea cierto, pero la evidencia disponible no respalda esa interpretación. Irán ha sido inequívoco en los últimos días. No hay negociaciones en curso. Más aún, ha establecido condiciones muy concretas y públicas: la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región del Golfo, el fin unilateral de las hostilidades y el pago de reparaciones. Estas demandas han sido expresadas de forma oficial y reiterada. Tras las declaraciones del presidente, Teherán negó categóricamente cualquier avance, y ese tipo de desmentido frontal resulta cuanto menos significativo. En circunstancias normales, si existiera algún progreso, cabría esperar un lenguaje más ambiguo, no una negación total. Por tanto, nos encontramos ante una situación extraordinaria, en la que resulta difícil emitir un juicio definitivo inmediato. Sin embargo, si estas afirmaciones terminan siendo infundadas, el problema deja de ser meramente político para convertirse en algo mucho más serio. Podría tratarse no de una estrategia, sino de una desconexión preocupante con la realidad. Y eso, en el contexto de un conflicto internacional de esta magnitud, es particularmente peligroso. Mientras tanto, el conflicto sigue ampliándose. Informaciones recientes apuntan a que sectores del gobierno israelí han planteado la anexión del sur del Líbano, integrándolo como parte de su territorio. Una declaración de tal calibre no hace sino intensificar la tensión regional. Estas posiciones se alinean además con declaraciones previas de representantes estadounidenses que sugieren que Israel podría reclamar territorios según sus propios criterios estratégicos. El resultado es una percepción creciente de que el actual gobierno israelí opera bajo una lógica exclusivamente basada en la fuerza. Y esto plantea interrogantes serios sobre la coherencia
de las afirmaciones recientes del presidente estadounidense, porque paralelamente Israel ha dejado claro que continúa con sus operaciones militares contra Irán. Si se combinan ambos elementos, la continuidad de los ataques y la retórica de expansión territorial, el panorama es inequívoco. El conflicto no está disminuyendo, sino intensificándose. Desde una perspectiva global, la reacción internacional ha sido contundente. En la mayoría de capitales del mundo, esta guerra se percibe como una acción de agresión sin justificación clara. No existe un debate significativo sobre responsabilidades compartidas. La percepción predominante es que se trata de una iniciativa impulsada directamente por dos líderes concretos, sin una base legítima reconocida internacionalmente. Resulta especialmente llamativo, no obstante, que dentro de Israel el apoyo a la guerra parezca considerablemente alto. Diversos sondeos apuntan a un respaldo cercano al 90%. Esto sugiere un entorno mediático fuertemente controlado, donde la narrativa oficial domina casi por completo el espacio público. En términos más amplios, lo que estamos observando es un conflicto con aspiraciones de expansión territorial y hegemonía regional, respaldado por Estados Unidos, que ha derivado en una situación potencialmente desastrosa. Algunos analistas sugieren que el presidente podría haber recibido información reciente sobre el impacto real de sus decisiones, mercados financieros en caída, precios energéticos disparados y un riesgo creciente de desestabilización global. De hecho, en Asia, los mercados bursátiles registraron caídas significativas, mientras que los precios de la energía experimentaron fuertes subidas. Este tipo de señales económicas suele tener un impacto inmediato en la toma de decisiones políticas. Es posible, por tanto, que el presidente haya intentado corregir el rumbo. Sin embargo, incapaz de reconocer abiertamente un error, habría optado por construir una narrativa alternativa que justificara ese cambio de postura. No se trataría, en ese caso, de una estrategia deliberada, sino de una forma de proteger su propia posición política. En cualquier caso, los hechos sobre el terreno no respaldan esa narrativa. Israel mantiene su postura militar, Irán reafirma sus condiciones, y no hay indicios claros de desescalada. Todo ello apunta nuevamente a una posible desconexión entre el discurso oficial y la realidad. La pregunta que surge entonces es aún más profunda. ¿Cómo pudo producirse una evaluación tan errónea desde el inicio? La idea de que bastaría con eliminar a determinadas figuras clave o bombardear infraestructuras para provocar un levantamiento popular y la instauración de una democracia liberal refleja una simplificación extrema de la realidad iraní. Esto sugiere, como mínimo, un fallo grave en el análisis estratégico. Lo que estamos presenciando podría interpretarse como un deterioro más amplio en los mecanismos de toma de decisiones dentro del gobierno estadounidense. No se trata únicamente de este conflicto en particular, sino de un patrón más amplio. Decisiones económicas recientes, por ejemplo, han seguido una lógica similar. Medidas de gran impacto adoptadas sin un análisis riguroso, sin un proceso institucional sólido y sin un debate público adecuado. En este contexto, la guerra contra Irán no parece ser el resultado de una deliberación estratégica exhaustiva basada en informes de inteligencia o evaluaciones detalladas. Más bien, todo indica que se trata de una decisión tomada por un círculo reducido de personas, sin los controles habituales que cabría esperar en una democracia consolidada. Y ese es, quizás, el punto más preocupante de todos. No estamos únicamente ante una crisis geopolítica, estamos ante una crisis de gobernanza en la que los procesos básicos de evaluación, debate y toma de decisiones parecen haberse debilitado de forma alarmante. La ausencia de mecanismos de control efectivos, sumada a decisiones adoptadas sin el debido rigor, plantea interrogantes serios sobre la capacidad del sistema para gestionar situaciones de alta complejidad.
Y en un contexto internacional cada vez más volátil, esa debilidad institucional puede tener consecuencias de gran alcance. Para evaluar con mayor claridad la situación, conviene analizar algunas de las declaraciones más recientes del presidente. En una intervención pública, al ser cuestionado sobre quién controlaría el estrecho de Hormuz, su respuesta fue cuanto menos desconcertante. Sugirió que el control podría ser compartido, posiblemente entre Estados Unidos y el propio liderazgo iraní, e incluso insinuó, de forma ambigua, que él mismo podría desempeñar un papel directo. Este tipo de afirmaciones, en un contexto de conflicto activo, no solo resultan imprecisas, sino profundamente preocupantes. La idea de una gestión conjunta con el ayatolá o de un control personal del flujo energético global carece de cualquier base operativa o diplomática realista. No se trata simplemente de una exageración retórica, refleja una desconexión significativa con las dinámicas reales del poder internacional. Es importante subrayar que este tipo de declaraciones no pueden interpretarse como meras improvisaciones habituales. En el contexto actual, un conflicto con implicaciones globales adquieren una gravedad distinta. La situación sobre el terreno tampoco invita al optimismo. Durante los últimos días, Irán ha demostrado una capacidad disuasoria creíble frente a las amenazas estadounidenses. Ataques con misiles han alcanzado objetivos en Israel sin que los sistemas defensivos lograran interceptarlos de manera efectiva en todos los casos. Esto sugiere que la escalada militar no solo continúa, sino que podría intensificarse en términos de capacidad y alcance. Ante este panorama, surge una preocupación adicional, la posibilidad de que no solo estemos ante una crisis estratégica, sino también ante una crisis de percepción en el liderazgo político. Si las declaraciones del presidente no se corresponden con la realidad operativa, entonces el problema deja de ser únicamente geopolítico para convertirse en institucional. Y aquí es donde la cuestión adquiere una dimensión aún más seria. ¿Dónde están los mecanismos de control? En un sistema democrático se espera que existan contrapesos claros, especialmente en momentos de crisis, capaces de cuestionar, corregir o al menos examinar decisiones de esta magnitud. Sin embargo, la respuesta desde el ámbito político ha sido, en gran medida, el silencio. Salvo contadas excepciones, como la del senador Rand Paul, resulta difícil identificar voces dentro del partido gobernante que estén planteando objeciones públicas de peso. Esto plantea interrogantes sobre el grado de autonomía política real dentro de las instituciones. El temor político o la disciplina partidaria parecen estar prevaleciendo sobre la responsabilidad institucional. Pero la cuestión es evidente: si existe la posibilidad de que las decisiones se estén tomando bajo percepciones erróneas o incompletas, ¿no es precisamente ese el momento en el que más necesario resulta intervenir? Más preocupante aún es la aparente falta de interés en esclarecer los hechos. Informes contradictorios, como los procedentes de organismos de inteligencia, no han dado lugar a un debate riguroso, sino en algunos casos a reacciones defensivas o incluso represalias institucionales. Esto no es propio de un sistema que funcione con normalidad. En este contexto, la pregunta no es únicamente política, sino estructural. ¿Quién está tomando realmente las decisiones y bajo qué criterios? La ausencia de transparencia, sumada a la falta de supervisión efectiva, sugiere que el proceso de toma de decisiones está operando fuera de los cauces habituales. Y eso nos lleva a una cuestión aún más amplia: el impacto económico global. Existe un debate recurrente sobre el llamado petrodólar, es decir, la práctica de denominar el comercio de petróleo en dólares estadounidenses. Sin embargo, conviene matizar este punto. Aunque tiene cierta relevancia, no constituye el pilar fundamental de la fortaleza económica de Estados Unidos.
La verdadera base de una economía sólida reside en su productividad, su capacidad tecnológica, la cualificación de su fuerza laboral y su infraestructura. En este sentido, el debate sobre la moneda en la que se factura el petróleo es, en gran medida, secundario. El problema central es otro, una crisis de suministro energético a gran escala. El conflicto no solo afecta al tránsito de petróleo y gas a través del estrecho de Hormuz, sino también a la infraestructura física. Refinerías, oleoductos y campos de producción están siendo dañados o destruidos. Y este es un aspecto crítico que a menudo se subestima. La reconstrucción de estas infraestructuras no es rápida ni sencilla. Requiere años de inversión, planificación y estabilidad. Como señalaba recientemente un experimentado dirigente internacional, la creación y mantenimiento de estas instalaciones es un proceso largo y complejo. Su destrucción, por el contrario, puede producirse en cuestión de días. Las consecuencias de esta dinámica ya se están haciendo visibles. Mercados bursátiles en Asia han experimentado caídas significativas, mientras que los precios de la energía han aumentado de forma abrupta. Estos indicadores no son meramente técnicos, reflejan una pérdida de confianza en la estabilidad del sistema. Es en este contexto donde algunos analistas interpretan las recientes declaraciones del presidente como un intento de reaccionar ante una crisis que él mismo contribuyó a generar. Incapaz de reconocer abiertamente el error, habría optado por construir una narrativa que le permita justificar un cambio de rumbo sin asumir responsabilidades directas. No obstante, más allá de interpretaciones psicológicas, los hechos son claros. El impacto económico es real y potencialmente profundo, y esto nos lleva a una conclusión más amplia sobre la política económica actual. Las decisiones recientes no reflejan una estrategia de inversión a largo plazo. Por el contrario, parecen responder a objetivos inmediatos, sin una visión estructural del desarrollo económico. Infraestructuras deterioradas, servicios públicos debilitados y una falta de inversión sostenida son síntomas de un modelo que prioriza el corto plazo sobre la estabilidad futura. En este contexto, iniciar un conflicto de estas características no solo resulta arriesgado desde el punto de vista geopolítico, sino profundamente perjudicial desde una perspectiva económica. Porque en última instancia, el bienestar de una economía no depende de gestos simbólicos ni de decisiones impulsivas, sino de políticas coherentes, inversión sostenida y estabilidad institucional. Y precisamente esos elementos son los que hoy parecen estar en cuestión.